Santa Elena se ha convertido en el hogar de personajes que han dejado grandes huellas en esta patria chica. Su trabajo y esfuerzo nos llenan de gran orgullo, para con alta voz compartir al mundo sus historias. En este nuevo capítulo de Tierra de Gigantes, recordamos a la voz de Radio Récord, al entrañable Alonso Suárez, quien con su voz evolucionó la forma de hacer radio en la península. Bienvenidos. Buenos días, patria inmortal. HCAS2, 1590 kilociclos, de Organización Radiofónica Récord, empresa solidaria de todos los ecuatorianos, te saluda. A través de nuestras ondas sonoras, entonaremos el himno al trabajo y emprenderemos junto con ustedes el resurgimiento de nuestro querido Ecuador. Radio Récord nace con la iniciativa del señor Alonso Suárez Borbor, mi padre, en el año de 1974. Comenzó el proyecto de mi papi de obtener un medio de comunicación, una frecuencia. Visitó por muchas ocasiones la Dirección Nacional de Frecuencias, pero no tuvo respuesta favorable. No le quedó otra alternativa que comprar, en este caso, el enlace con el señor apellido Pasos, que tenía como dueño de radio Ondas de la Libertad. Mayo del 77 obtuvo él las conversaciones con el señor Pasos y pudieron llegar a un arreglo. En el año 77 ingresó con la frecuencia 1590 en AM, en amplitud modulada, donde lanzaba la señal y irradiaba la señal desde el sector Lea. Las primeras antenas de la radio estuvieron en el sector Lea, hoy sería el Palacio Municipal del Cantón La Libertad. En esa época era difícil llevar la radio a las poblaciones, a los barrios, y con esa idea él nació. Definitivamente la radio era muy pequeña, sus ondas no cubrían tanto, solo cubrían el Cantón La Libertad. Entonces él me decía que esa fue su estrategia de ingreso acá. Él iba a los eventos sociales, a los eventos políticos, a las reuniones que se daban en los barrios, él los trataba de transmitir, la grabación. Bueno, él empezó solo, digamos así, la radio con unos 2 o 3 colaboradores, y definitivamente él estaba obligado en ir a diferentes barrios en un día para al otro día sacar la información. Ya él recorría todo lo que era la zona norte, hacía programas en la zona norte a punta de grabadora, que antes era lo único que se tenía de móvil para poder tener una grabación, un formato y poderlo reproducir acá en la radio. Entonces él me decía que ese era uno de los puntos altos en popularidad. Muchas veces partidos políticos lo buscaron por la popularidad que él tenía, pero él jamás aceptó. Él decía que su trinchera para defender su tierra era la radio, ¿no? Y siempre terminó su vida y así, nunca aceptó lo que era la política, porque su radio era su trinchera de defender a su provincia, a su tierra, a su libertad querida, como él decía. Cuenta mi padre que él se hizo muy conocido aquí al momento que salió con Radio Récord. Él hacía el programa Bailable de tu Barrio. ¿Qué hacía el licenciado Suárez? Se llevaba a sus equipos, se trasladaba al barrio 28 de Mayo, un ejemplo, y ahí emitía su señal. Entonces el pueblo salía a bailar, el barrio salía a bailar los habitantes, y en la radio te saludaba, un saludo para los moradores del barrio. Entonces se bailaba con las radios. Fue uno de los ingresos dentro de la competencia, en este caso leal, que hubo con Radio Voz de la Península. Él rompió ese esquema, ¿no? La radio, los fines de semana cerraban, decía el Voz de la Península, mientras que Radio Récord él se trasladaba con sus equipos hasta el barrio y hacía la transmisión desde allá. Estamos hablando de la época del 70, se impuso mucho el albazo, el pasillo, música nacional, los comunicados. En ese entonces se trabajaba con el formato de la cinta magnetofónica. Con ese se trabajaba y ahí se grababa la música, ahí venía la música, la publicidad, la hora. Y se trabajaba con equipos bastante grandes y donde era indispensable el control. Tenía mucho, importante era el papel del control, con la finalidad de enredar el carrete para que salga exactamente la cuña. Teníamos 3, 4 equipos
simultáneos que funcionaban, porque el uno tenía la música, el otro tenía la publicidad, el otro carrete tenía la hora, porque mucho se trabajaba con la hora antes, ¿no? Ahora, bueno, tenemos la computadora y es más fácil ese trabajo, ¿no? Antes era un poco complicado. Tenías que llevar extensiones de cables de cobre alrededor de 2-3 kilómetros. Decían ellos que tender un desfile en el centro de la Libertad, tender línea hasta el centro, dejabas todo probado en la noche, llegabas en la mañana y no encontrabas nada. Todo un trabajo de la noche de 8 horas de tender línea y llegar a la mañana a la transmisión y no encontrar. Entonces todas esas experiencias son las que hicieron de la radio definitivamente una bonita experiencia para las personas que trabajaron en Radio Récord en el inicio del año 70 y 80. Que se tuvo la radio, las visitas de artistas famosos en ese entonces, Julio Jaramillo, Lucho Barrios, Alcia Costa, el mismo Héctor Lavoe, que también estuvo por acá en su época. Y artistas que no eran famosos en ese entonces y que vinieron en esa época también. Te puedo dar el ejemplo del grupo Maná. Maná vino a dar un concierto al Jazz Club en un fin de año, un conjunto de rock, qué sé yo, y se tuvo aquí a Maná, se entrevistó a Maná sin saber que era Maná, definitivamente, y tampoco lo que iba a causar el efecto luego hoy lo que es Maná, ¿no? Trabajar en la radio era estancarte en la radio. Tú entrabas a tu turno y no podías ni siquiera, porque era poner música por música con el tocadisco, poner la cuña, poner el avance, poner la publicidad a la hora, y tú tenías que estar allí definitivamente. Un fin de año era terrible para mí, por ejemplo, porque castigado era yo siempre. Era estar música por música, mezclando, no era digital. Ahora tú vienes a hacer la programación y te mandas a cambiar, te mandas un feriado, te vas de paseo y la radio sigue funcionando, excepto que se vaya la luz. Un día me cogió el sueño, me ganó el sueño, me quedé dormido y el disco era que rodaba el ch. Las características de la radio es dar una información veraz, oportuna y con mucha credibilidad, que es lo que ha caracterizado más de 40 años de existencia de Radio Récord, dar la noticia tal como sucede, ¿no? Que tenemos una nueva generación que tiene esta radio luego del fallecimiento del gerente general, el licenciado Alonso Suárez, y la nueva generación seguimos con esos mismos postulados de la comunicación, ¿no? Volveremos con ustedes al resplandor del alba. Buenas noches, Ecuador. Qué orgullo siento de mi gente peninsular. Definitivamente, la radio marcó una historia en la comunicación y en el entretenimiento de nuestra región. Este capítulo es un homenaje a un gran personaje, un gran radiodifusor. Hasta la próxima.